Muy buenas tardes, aquí en su programa Luces para el Alma. Un feliz año 2017, este año que inicia, para todos nuestros oyentes. Les deseamos un año lleno de paz y de armonía en su familia. Retomamos con este programa nuestros habituales programas sabatinos desde las 4 de la tarde, en punto que comenzamos. Y de antemano, les damos a ustedes gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Luces para el Alma, primera emisión del año 2017. Nos acompañan, como de costumbre, Alexander Osorio Barone, quien nos saluda. Gracias, Alcel. Y como dijiste, es un feliz año nuevo. Sabemos que es la misma cronología, la misma secuencia. Sin embargo, deseamos que este año esté lleno de mucha transformación moral y que nos sigan escuchando a través de este programa Luces para el Alma. Gracias, Alex. Y quien les habla, Axel Renales. Nuestro tema de hoy es la plenitud de vivir. Hoy revisaremos la forma como el espiritismo explica la grandeza de la vida, la grandeza de cómo nosotros comportarnos en nuestra existencia y cómo esa grandiosidad de la existencia gira en armonía con el Creador. Somos parte activa de la creación y hemos sido creados para ser felices, para despertar a veces de los vicios, de las problemáticas, de los torbellinos en que vivimos y ser felices. Para revisar los conceptos que nos llevarán a entender la plenitud de vivir, tomaremos como base el libro Despierte y sea feliz de nuestra mentora espiritual Juana de Ángelis, psicografiado por Vivaldo Pereira Franco. El hombre y la mujer de hoy, atraídos por las ambiciones materiales, los placeres, el poder, el lujo y a veces el ocio, permanecen adormecidos, tanto el hombre como la mujer, ante su verdadera realidad y la responsabilidad espiritual. Estamos a veces, nuestras vidas las llevamos de espaldas a la realidad espiritual. No creemos entender, no queremos entender y a veces no entendemos por mucha ignorancia el conocimiento de las verdades de la vida, que somos espíritus viviendo una transitoria encarnación y que somos seres inmortales, que vivimos una existencia más en estos momentos en procura de nuestro crecimiento intelectual y moral. A veces nuestros valores, preocupaciones, esos pensamientos constantes, nuestros deseos giran en torno a los valores materiales, porque hemos aprendido toda la vida, hemos aprendido al tener, al poseer, y muchas veces olvidamos lo transitorio de nuestro cuerpo físico. Olvidamos que este cuerpo que hoy tenemos es un cuerpo finito, que llegarán los años en los cuales ya no podrá tener las mismas cualidades que cuando jóvenes, y nos distraemos a veces en las ilusiones y alejados de cualquier compromiso elevado con la vida, por ejemplo, el compromiso espiritual. Esta vida, quien permanentemente nos observa, esperando el momento para convocarnos a la realidad. Realidad que muchas veces solo entendemos cuando nos sobreviene el dolor. Son muchas las ocasiones, no, Alex, las muchas ocasiones cuando somos llamados e invitados a entender lo que es la evolución, ¿no? Así es, Alcel. La vida nos manda esas señales a través de diferentes situaciones y vamos a través arrastrados por una ley natural que nos convoca a través de diferentes mecanismos al progreso, que es una ley natural, el progreso, todos evolucionamos y vivimos acontecimientos menos felices. Estos nos encuentran sin una estructura a veces, sin preparación adecuada para enfrentarlos y sobreviene a nosotros la amargura, la rebeldía, porque no entendemos, porque la vida nos saca del confort en el que a veces nos encontramos y entonces aparece el miedo y entonces buscamos fugas espectaculares como le llama Juana de Ángelis, que no son más que esos vicios a los que a veces nos entregamos, que no necesariamente tienen que ser materiales, ¿no? El hablar mal,
la maledicencia, la hipocresía, todas estas cuestiones también hacen parte de las fugas y proyectamos nuestras situaciones enfermizas hacia los demás, intentando por ende evitar esos desafíos que la vida nos está planteando. Al hombre de hoy, al hombre moderno, le hace mucha falta el conocimiento y la vivencia de Jesús, para poder entender los mecanismos que la vida usa para empujarnos hacia esa conquista de la plenitud. La perfecta lección de la vida que el Maestro vino a dejarnos, nos lo olvidamos de ella y basta para alterar el paisaje moral de todos nosotros, proporcionándonos la felicidad que queremos buscar solo a través del mensaje de la buena nueva. Esta es la enseñanza que la doctrina espírita viene a reforzar, fundamentada en la doctrina de amor que Jesús nos trajo, que viene a decirnos cómo y qué herramientas podemos usar, podemos aprovisionarnos para entender la vida. Y el espiritismo llega en este momento crucial de la existencia del hombre como una respuesta del mundo superior, ofreciendo esas directrices para prepararnos y ofreciéndonos la luz necesaria para alcanzar la paz y la plenitud de vivir. Esta lección que el maestro nos dejó, Alex, es una lección de verdad y de luz que se extiende al mundo entero, con una lluvia de bendiciones magníficas y consoladoras. La humanidad con Jesús ha vivido la buena nueva. Es esa la era, estamos viviéndola, una fiesta de compromiso a que Jesús se refería en su enseñanza inmortal. Eso nos enseña precisamente la buena nueva de Humberto de Campos en el libro psicografiado por Francisco Cándido Javier. Nos dice que no tomaréis el camino ancho por donde toda la gente anda, llevada por los intereses fáciles e inferiores. Buscaréis el camino escabroso y estrecho de los sacrificios por el bien todos. ¿Qué traduce esto? Que lo que es fácil regularmente no es bueno. Regularmente lo que es fácil, lo que es sencillo, aquello que no requiere ningún esfuerzo, es lo que nos lleva a lo inferior, a lo mundano. Esa es la puerta ancha, lo fácil, lo sencillo. Las cosas como, por ejemplo, hablar mal de la gente, no dar las gracias, no apreciar lo que tenemos, no agradecer las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que nos ha dado Dios y que los favores que nos hacen nuestros semejantes. Eso es fácil no hacerlo. Lo difícil y escabroso o lo estrecho de la puerta es esforzarnos por ser mejores, por sacrificarnos, por obtener pensamientos de bien y acciones de bien. Esta es la enseñanza de Jesús. Es la misma enseñanza que nos trae la doctrina espírita, fundamentada en la doctrina de amor de Jesús. Como bien decía Alex, que viene a decirnos ahora cómo es realmente la plenitud de vivir, cuál es nuestra verdadera vida. Nos enseña el espiritismo que cada cual es arquitecto y artífice de su propia vida. Pero al mismo tiempo que erigimos interiormente el mundo de la conciencia, atraemos al mundo exterior y él nos atrae a nosotros. Es decir, en la medida que nos despertamos, en la medida que nuestros sentimientos crecen hacia el bien, vamos a encontrar inconvenientes, vamos a encontrar contratiempos que van a ser la prueba de ese conocimiento nuevo que hemos adquirido, cómo aplicarlo. Los pensamientos son la fuerza edificante de que disponemos, porque la fuerza de nuestro espíritu es el pensamiento. Cada ser engendra y atrae a su semejante. Y a medida que el pensamiento se espiritualiza, que crecemos en nuestra conciencia, llegamos a ser más sutiles. Los pensamientos y sus efectos son cada vez más poderosos. Esta es la espiritualización que obedece a ciertas leyes y está bajo potestad de nuestro libre albedrío, adelantarla o no. Todas las cosas, todas existen en el universo de manera invisible en el mundo espiritual, primero, antes de manifestarse en el mundo visible o físico. En lo ideal están las cosas antes de aparecer en lo real, que es lo físico.
en lo espiritual antes de mostrarse en lo material. Esa es la explicación de la ley de causa y efecto. Precisamente vamos a aprovechar ahora para el crecimiento y nuestra plenitud de vida. ¿Cuál es ese secreto para entender cuál es el éxito de muchas personas? ¿Cuál es el secreto para entender qué es la ley de causa y efecto, Alex? Así es, Alce. Entonces, entendemos que todo está gobernado por leyes que muchas veces este, están, que no entendemos cómo son sus mecanismos, cómo se dan, y, y entender que el hombre es artífice de, de su dicha o de su desdicha, porque todo lo que emitimos a la vida, todo lo que eh, ejercemos, todas las acciones que enviamos, vamos a tener una respuesta similar, idéntica a lo que hemos propiciado. La naturaleza del efecto está siempre determinada y condicionada por la naturaleza de la causa, como bien refería hace un momento. Todo tiene un divino encadenamiento. Se entrelaza el universo entero y por todos los lugares la voluntad humana está vivificada por la voluntad divina. De manera que si con ella armonizamos la nuestra y obramos de acuerdo con las leyes y fuerzas superiores, seremos un eslabón del maravilloso encadenamiento del universo. Es decir, que tendremos cosas que nos van a traer dicha. Tal es el secreto de todo éxito. Así se llega a adquirir desconocidas riquezas e inimaginables facultades, como decía Alcel hace un instante. Es decir, que en el pensamiento está lo que luego va a ser parte del mundo concreto de la elaboración. Si nuestros pensamientos son enriquecidos, nuestras, eh, nuestras realizaciones van a estar impregnadas por esas cualidades. Pero si por el contrario están llenos de maldad, también los resultados van a ser inigualablemente de la misma categoría, negativos. Exacto, Alex, muy bien. Entonces, vamos entrando en materia, ¿no? La plenitud de vivir. ¿Cuál es el objeto capital de la vida humana? El objeto capital de nosotros, los humanos, es lograr la consciente y positiva afectividad de nuestra unión con Dios. Es decir, lograr de manera consciente y positiva una unión con Dios y abrir completamente nuestro ser al divino flujo, porque de allá emanan toda la bondad de Él, recibimos su amor. Este es el objetivo capital de la vida humana, en el que todo otro objetivo se encierra y del que todo otro objetivo se deriva. Unirnos con Dios, con la divinidad. En el grado en que logremos la consciente efectividad de nuestra unión con Dios y abramos nuestro ser a su energía, a su influjo, se manifestará en nosotros las cualidades y potencias de la vida infinita. Esa es la plenitud de vivir. Esa ya hacia dónde vamos. Pero esto a veces no es fácil entenderlo, ¿no? ¿Qué significa? Significa que sencillamente reconocemos nuestra verdadera identidad, que ponemos nuestra vida en armonía con las leyes y fuerzas del universo y que abrimos nuestro ser a la suprema inspiración como según demuestra la historia del mundo, ya los que hicieron historia en este mundo, los profetas, los videntes, los filósofos, los salvadores, todos los hombres de altura y fortalecidos de ánimo, ellos encontraron esta fórmula. En el grado en que llevemos a realizar nuestra unión con Dios, lograremos que el poder divino obre y se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Por eso muchas personas a veces nos acercamos a ella y nos atraen también, nos sentimos también a su lado, sin necesidad de que haya nada sensual ni nada de interés entre las dos personas, simplemente una atracción propia, ¿no? Es así como esa, cuando tenemos ignorancia de esto, nos alejamos del supremo, del poder supremo de Dios. Como generalmente sucede, impedimos que se manifieste Él en nosotros o es hacia nosotros. Esto es lo que nos enseña en el libro
Rodolfo Waldo trae En armonía con el infinito, precisamente que nos habla de cómo somos nosotros arquitectos de nuestra propia vida. Por eso, ahora vamos a seguir a continuación otro segmento. Vamos a hacer una pausa para seguir después de estos comerciales y continuamos con el tema la plenitud de vivir. Muchas gracias. Continuamos con nuestro tema la plenitud de vivir, un tema interesante que aborda la forma como nosotros entender nuestra vida, quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cómo lograr potencializar nuestros sentimientos, cómo lograr elevar nuestro espíritu y despertar nuestras conciencias. Es la plenitud de vivir, vivir como espíritus inmortales. El ser querido que la muerte nos arrebató, por ejemplo, en un momento difícil de nuestras vidas, cuando perdemos una persona amada, un familiar, tenemos que entender que nos explica el espiritismo que no se extinguió con ella la persona, prosiguió su camino en otra dimensión, de acuerdo a sus conquistas morales y espirituales. En realidad la muerte es una puerta que se abre, Alex, ¿no? Para conducirnos a la vida plena. Así es, Alcel. Eh, hace un momento hablabas, Alcel, y tocabas de que muchos personajes de la historia nos han demostrado que la han alcanzado esa plenitud, ¿verdad? Y dentro de la doctrina espírita conocemos al mayor orador que actualmente aún está encarnado como Divaldo Pereira Franco, que a él le preguntaron que cuál era su mayor conquista ahorita en la tierra, y él describía de que su mayor conquista era haber alcanzado la alegría de vivir, que es, que es cuando a través bañado por el conocimiento que las luces que trae la doctrina espírita, que renueva al cristianismo, eh, donde uno viene a encontrar la verdadera respuesta hacia de dónde venimos, hacia dónde vamos, y entonces se rompe ese velo, y ya la muerte, esa puerta de la cual nos hablabas hace un momento, Axel, ya pierde esa nivel lúgubre con el que se le vistió en el pasado, y entonces encontramos de que el espíritu de su inmortalidad, donde palpitan indiscutiblemente los tesoros incomparables de la eternidad, porque en realidad la mal llamada muerte no existe, como nos habla el espíritu de verdad en el Evangelio según el espiritismo, que la doctrina espírita vino a traer las luces y a levantar las lápidas, y la reencarnación se abre como una puerta maravillosa para el ser. Entonces entendemos que inmediatamente después del deceso mortal no sobreviene el enfrentamiento con demonios representativos del infierno mitológico, como se creía, ni con los querubines jubilosos que trasladan al espíritu a los cielos. No, eso no es así. Entonces, entendiendo eso, en cambio, tiene lugar el encuentro con la conciencia, que despierta el análisis del comportamiento vivido en relación con aquel que debería haber sido experimentado, y donde muchas personas cuando desencarnan a través de la mediunidad que nos viene a mostrar la existencia y preexistencia del espíritu, de los dolores infinitos que se manifiestan cuando no se vive a plenitud en la tierra. Cada quien despierta entonces más allá de la existencia física corporal, de acuerdo al modo como se vivió o como se anestesió la vida. Quien transformó la existencia terrena en un bendecido aprendizaje recogerá entonces los frutos sazonados de la alegría y de la incesante renovación del bien. Y mientras tanto, aquel que utilizó el campo de la experiencia física para la sensualidad y el placer, la práctica del mal y de la perturbación, recogerá entonces los frutos de la tristeza, los frutos de la melancolía, de la frustración, y entonces le tocará tener otra oportunidad bajo situaciones más difíciles en una futura reencarnación. Esto eh, conocerán la plenitud de vivir entonces aquellos
pues que comprenden, que entienden cuál es el motivo de la existencia, por qué estamos aquí, interrogarnos. Es por ello que todo esfuerzo que se ha desarrollado a favor de la iluminación íntima, de perfeccionamiento humano a través de la solidaridad en relación con el prójimo, debe ser empleado toda la voluntad y toda la fuerza para poder trascender, de manera que la trayectoria humana se transforme en un hermoso campo de nobles realizaciones. Nuestra mentora espiritual en sus diferentes libros, Juana de Ángelis, que vino a profundizar en la codificación, eh, nos dice que el espíritu es depositario eh, de títulos de nobleza maravillosos que deben ser desarrollados a través de muchas experiencias que se permiten en la tierra al hombre, porque, porque estamos aquí de manera transitoria, estamos en el mundo corporal viviendo experiencias necesarias para el progreso del ser. El mundo, si nuestras aspiraciones están puestas en la adquisición de bienes materiales, pues viviremos frustrados porque muchas veces esos bienes no llegan cuando queremos. Viviremos viviendo utopías, ilusiones y no viviremos la vida real. La vida real es aquella que está enfocada a las necesidades primordiales que son la realización del ser. Un psicólogo humanista, Maslow, define esto en el triángulo de las realizaciones humanas, diciendo de que el ser humano trasciende. Y estos conceptos los retoma Juana de Ángelis en sus maravillosos libros para decirnos que el hombre es trascendental. Y ya la ciencia se ha dado cuenta de eso, de que hay algo más allá de la mal llamada muerte. Y entonces cuando comprendemos de que somos seres inmortales, seres trascendentales, la materia toma otra perspectiva. Nuestro horizonte se ensancha para entonces emprender vuelos hacia lo vertical de los sentimientos y no viviremos más en lo horizontal de la vida, viviremos más pensando en las futuras realizaciones, en qué podemos hacer por los demás, en cómo nos podemos transformar y nuestra vida marchará hacia la solidaridad, hacia el perdón, hacia la reflexión profunda, hacia las actitudes de bondad hacia los demás, hacia mirar que los demás sufren quizás más que nosotros, ¿cierto, Ansel? Así es, Ale, lo has dicho muy bien. Esa es la plenitud de vivir, ¿no? Entender que nuestra vida es una vida que debe ser convocada al servicio de los demás. Que todo nuestro proceso de desarrollo hacia el bien vayan íntimamente ligados con el crecimiento de nuestra conciencia para el servicio permanente a los demás. Es decir, una comunión permanente con lo divino. Ese es el desarrollo de nuestra vida, la plenitud de vivir. Podemos entonces comenzar con las conclusiones para ir terminando ya el tema. Y debemos recordar que Juan Ángel nos dice que la tierra es un hogar escuela. La tierra es un bendecido hogar escuela donde los espíritus desarrollamos los valores inapreciables por el momento del proceso evolutivo. O sea, es aquí donde nosotros estamos desarrollando valores, las experiencias cotidianas, eso que nos parece insoportable por años, esas condiciones difíciles de las enfermedades, son lecciones que requerimos nosotros de acuerdo a nuestro nivel espiritual, de acuerdo a nuestro bagaje de anteriores. Realizamos vivir experiencias a veces más fuertes unas que otras, aparentemente, pero cada uno de nosotros aquí en la tierra vivimos necesariamente condiciones necesarias para nuestra evolución. Nuestro objetivo fundamental como seres inmortales es alcanzar la paz. Cuando tenemos paz, tenemos a Dios, tenemos armonía, tenemos lo que Jesús denominó el reino de los cielos con nosotros. El mal no nos hace mal. El elogio no nos transforma en vanidosos. Los aplausos no nos transforman en ídolos, porque sabemos que somos ídolos con pies de barro, que fácilmente se rompen y el ídolo cae y se despedaza. Eso nos enseña Juan Áñez en el libro Liberación por Amor. Al llegar a la plenitud de vivir, el tema del día de hoy, alcanzaremos la individualidad.
Hemos venido a compartir actividades conjuntas. Hemos vivido por naturaleza ser personas sociables, pero nuestro desarrollo espiritual es individual. Yo soy una individualidad. Yo soy un espíritu inmortal. Me encuentro en la tierra para desarrollar una función transpersonal, para amar, porque por medio del amor el ser llega a la plenitud. Sí, hay dificultades, hay desafíos, pero esas son experiencias que archivamos en el alma, en nuestro inconsciente, diluidos entre el ego y el self. El ego, que es lo inferior, y el self, que es la elevación precisamente de ese ego, y pasamos a decir que podemos ser, como preguntó el maestro, ¿no está dicho que vosotros sois dioses? Por lo tanto, que vivamos como si fuéramos dioses, amándonos unos a otros, imitando la ternura y la dulzura de Jesús. Qué maravilloso, maestro, eso que usted acaba de decir, ¿verdad? Porque estamos luchando por alcanzar la paz, que no es un estado de cosas exteriores, sino es interior. Y el espiritismo viene a traernos esas señales, a enseñarnos eso. Por ser la psicología profunda del alma, nos propicia esa plenitud, ese estado de superación de las pasiones, nos da las pautas para saber que todas estas pasiones son herencia de nuestra herencia antropológica. Ya es tiempo de controlar el instinto con la razón, de sublimar la razón con la angelitud por medio de la intuición y vivir en la tierra, este paraíso perdido al que se refiere el mito, ¿no? Milton, el escritor inglés, cuando se habla de un mundo mejor. Entonces, a través del espiritismo comprendemos por qué nada nos debe robar la paz, por qué nada nos debe mantener en la tristeza, en la posición de seres incomprendidos, sino de entender de que estamos viviendo experiencias que nos deben catapultar hacia una vida mejor. El espiritismo pues está en la tierra para proporcionarnos salud integral. Es inevitable que tengamos enfermedades, que tengamos dificultades, pero mantendremos la salud general, este estado de alegría que lo da la conciencia tranquila del cumplimiento del deber, de nuestra posición en la tierra, de saber que lo que no podemos hacer ahora lo continuaremos en una existencia futura. Esa alegría infinita que se encarga de dominar nuestras almas para poder decirle a Dios que cuenta la alegría en nosotros, que cuente con nosotros como sus hijos y vivir la alegría de estar en la doctrina, de conocer todos estos conceptos que nos ayudan a ser mejores. Porque el evangelio interpretado por el espiritismo adquiere un sabor psicológico para tener una vida social, una vida humana en los paradigmas de la plenitud de vivir, que es la integración perfecta del ego y del self. Y mirarnos los unos a los otros como hermanos. Es claro que amando un poco más a estos, amando menos a aquellos, pero no teniendo rencor ni resentimientos, ni nada negativo que empañe la belleza del espíritu que hemos empañado a través de miles de experiencias, a través de las múltiples reencarnaciones que hemos tenido. La doctrina espírita es maravillosa por esto, y comprender esto de manera clara y transparente nos va a catapultar hacia una vida más plena, viviendo cada día más con alegría, viviendo cada día con más plenitud. Les agradecemos en el día de hoy por la paciencia de habernos escuchado y los esperamos en una próxima emisión de su programa Luces para el Alma, con una nueva temática que pueda alcanzar sus corazones. Muchas gracias a todos y hasta una próxima emisión.